Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar esta comunicación que va a versar sobre la bienvenida o apreciación crítica que le da José Ortega y Gasset a las vanguardias artísticas de principios del siglo XX. Haré la lectura correspondiente. En sus consideraciones sobre el arte joven, mediados de los años 20 del siglo pasado, y recibiendo las primeras oleadas de las mareas vanguardistas artísticas históricas, Ortega apuntó características que el tiempo no hizo sino confirmar para el arte contemporáneo. Sin duda que en las mismas se encuentra su valoración de dichas vanguardias, sobre las que quiso destacar ciertos aspectos. Por ejemplo, hacer que la obra de arte no sea sino obra de arte, la presencia de una esencial ironía, eludir toda falsedad y por tanto una escrupulosa realización, y que el arte es una cosa sin trascendencia. Lo interesante del caso radica en la forma en que quiso comprender la deshumanización del arte bajo la impronta de la estética griega, el idealismo alemán, Kant y Hegel, y el nihilismo nietzscheano. Observaciones que constituyen la constancia de la ruptura con las estéticas metafísicas, como señaló Heidegger precisamente en su estudio sobre Nietzsche. Sin duda que todavía pensaba en la posibilidad de un arte animado por la objetividad, la verdad y sus capacidades para renovar la condición humana, formulando nuevas sensibilidades estéticas a partir de la realización de lo que llamaba ultraobjetos, propios de una irrealidad posible, construcción de figuras del todo originales. Por ello, el arte contemporáneo habría sido un triunfo sobre lo humano, arte de metamorfosis en donde prevalece el papel de la voluntad de estilo, transfiguración de la realidad, deformación, desrealización. Es a través de la estilización que el arte deshumaniza. Habremos de referirnos a ello en esta intervención. Ortega apreció de manera polémica el arte contemporáneo, no podía ser para menos. Por un lado señaló que dicho arte no existía y que era ineludible partir de esta convicción para crear y gozar hoy de un arte auténtico. Arte que todavía no se definía y que se encontraba en la etapa de, dice, rudo entrenamiento, laboratorio, ensayo de taller, más un problema vivo que una solución. Ejemplo de ello, la abundancia de manifiestos, programas, más proyectos que obras, como en el caso del cubismo. Cito: el cubismo es solo un ensayo de posibilidades pictóricas que hace una época desprovista de un arte plenario. Por eso es tan característico del tiempo que se produzcan más teorías y programas que obras. Fin de la cita. Puerilidad del arte, señalaba. Pretender que lo puede todo, incluso ser clásico. Observaba entonces un dramatismo definido, por un lado, en la no existencia del arte contemporáneo todavía, mientras que por el otro, que el gran arte del pasado se hubiera convertido en hecho histórico. Le llamaba arte arqueológico. De cualquier manera, sus planteamientos deben ser enmarcados en las reacciones a la célebre sentencia hegeliana sobre el fin del arte, o muerte del arte, como la identificó Croce. Exento de patetismo y solemnidad, habría llegado la época en que el arte ya no viviría de frases, como el de su celebrada eternidad. Lo que ahora estaría requiriendo sería algo más sutil, a la vez que libre y alegre. Cito Ortega: el arte no necesita nada de eso, sino mediodía, tiempo claro, conversación transparente, precisión y un poco de buen humor. Fin de la cita. Lo primero que habría que hacer para entender este arte, a pesar de ser trivial, sería no confundir el pasado con el presente, ni pensar en una continuidad que anulara las diferencias entre uno y otro, ahí donde se ha producido una ruptura definitiva y dado que la existencia ha cambiado de manera igualmente decisiva. Cito Ortega: ahora la existencia cobra una inmensa variedad de planos, se hace profunda, de hondas perspectivas, y cada tiempo sido es una aventura nueva. La condición de ello será que sepamos mirar a lo lejos lo lejano, sin miopía, sin contaminar el presente con el pretérito. Fin de la cita. Y es que no todo en el arte es cuestión estética, sino que corresponde a su tiempo a las cavilaciones espirituales, religiosas, metafísicas. Dice Ortega: así, en nuestra nueva distancia al pasado, colabora el advenimiento plenario del sentido histórico, germinando en zonas del alma ajenas al arte. Fin de la cita. De acuerdo con el intelectual español, se debería retomar el problema del arte desde las profundidades epocales en las que se sustenta,
sobre las que levanta apenas el rostro visible de su tiempo. Cito. Así, el cuadro presenta solo la porción de sí mismo que emerge sobre el nivel de las convenciones de su época. Presenta solo su faz. El torso queda sumergido en el torrente temporal que lo arrastra vertiginoso hacia el no ser. Fin de cita. Pero también consideró que antes de criticar o sancionar al nuevo arte, se le debería comprender, ya que es más bien asunto de los tiempos que se viven, aceptar las formas y el sentido que ha venido postulándose desde inicios del siglo XX. Dice Ortega, en arte como en moral, no depende el deber de nuestro arbitrio. Hay que aceptar el imperativo de trabajo que la época nos impone. Esta docilidad al orden del tiempo es la única probabilidad de acertar que el individuo tiene. Fin de cita. Adaptabilidad al tiempo. Por ello, hablaba de una purificación del arte en lugar de un arte puro que fuera capaz de reducir lo humano y poder apreciar aspectos que corresponden a una sensibilidad diferente, diferenciada, alejada sobre todo del criterio de las masas a las cuales se ha contrapuesto evidentemente. Las masas acaban pateando a las musas, decía Ortega. Y como se sabe, él veía en las masas un peligro, ya que el arte es un operador de distinciones, como sostendrá mucho después Pierre Bourdieu. El arte nuevo o joven, como le llamaba Ortega, insultaba a las masas en la medida en que las hace sentir inferiores, desdiciendo sus pretensiones de creerse el todo social, cuando es tan solo, cito, un mero ingrediente, entre otros, de la estructura social, inerte materia del proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual. Fin de cita. Arte de aristocracia instintiva, muy al estilo nietzscheano, de distinciones, aunque no de superioridad. Por ello es que esperaba del mismo una reforma moral que fuese capaz de fracturar la unidad, el falso supuesto de la unidad real entre los hombres. Cito, unidad indiferenciada, caótica, informe, sin arquitectura anatómica, sin disciplina regente en que se ha vivido por espacio de 150 años y que no puede continuar. Fin de cita. Sensibilidad refinada que estaría muy alejada, por ejemplo, de las gracias, aceptabilidad y popularidad del romanticismo y el realismo. Casi un arte para artistas, con la misión, dicho con precauciones, de hacer de cada individuo precisamente un artista. Arte de refinamientos, no demótico. Lo que supone esta distinción es una variedad de experiencias estéticas, goce estético, le llama todavía con las categorías del idealismo alemán, y espirituales, muy diferente al gusto masivo por las obras, que no encuentra en ellas más que una repetición de los mismos goces o identificaciones con los dramas y personajes que le parecen reales puestos en una obra artística. Figuras y pasiones humanas fácilmente identificables. Distinción espiritual, ya que, cito, para la mayoría de la gente, el goce estético no es una actividad espiritual diversa en esencia de la que habitualmente adopta en el resto de su vida. Fin de cita. Desde esta perspectiva, el arte es, vuelvo a citar a Ortega, el conjunto de medios por los cuales le es proporcionado ese contacto con cosas humanas interesantes, de forma que solo tolerará las formas propiamente artísticas, las irrealidades, la fantasía, en la medida en que no intercepten su percepción de las formas y peripecias humanas. Fin de cita. No existe nada espiritual en el goce estético de las masas, ya que se establece únicamente entre los horizontes en los que se inscriben el resto de sus prácticas cotidianas. No representan, pues, un mundo aparte. Por ello, Ortega distingue entre el goce artístico y lo que remite a la alegría y sufrimiento humanos, y que generalmente es lo que satura la experiencia de goce de las masas. Es por ello que lo humano en la obra, entendido de esta manera, no parecería ser lo estético, sino que es lo que debemos apreciar a pesar de lo humano, más allá de este, en la irrealidad. Dice Ortega, el objeto artístico solo es artístico en la medida en que no es real. Fin de cita. A fin de cuentas, una cuestión de enfoque, como vemos, una cuestión de enfoque, como cuando vemos a través de un cristal, o vemos el paisaje o vemos el cristal. La obra de arte es esa transparencia o vidrio que el artista pone ante la realidad. Bajo los supuestos anteriores, Ortega buscó definir la nueva sensibilidad estética, mientras que en el realismo o el romanticismo nos quedamos en el mundo humano de las cosas representadas en el arte.
En el nuevo arte debemos habituarnos a lo que el artista propone dentro de una deshabituación con los objetos con los que no cabe tratar humanamente, como lo llega a intuir de manera muy interesante en Velázquez. De ahí que tengamos que responder de manera inédita, dice Ortega. Tenemos pues que improvisar otra forma de trato por completo distinto del usual vivir las cosas. Hemos de crear e inventar actos inéditos que sean adecuados a aquellas figuras insólitas. Fin de cita. A esta nueva vida inventada, previa anulación de la espontánea, es a lo que Ortega llama la comprensión y el goce artísticos. Se trata de emociones secundarias que en el artista interior provocan esos ultra objetos. Construcción, como hemos dicho, de figuras del todo originales. Cada arte es un proyector que aleja las cosas y las transfigura, consideraba Ortega. De ahí que en su pantalla mágica, cito, las contemplamos desterradas, inquilinas de un astro inabordable y absolutamente lejanas. Fin de cita. Las cosas desterradas del hábito humano. Entre el vivirlas y el contemplarlas, hay que inventarlas, volverlas el motivo de una nueva relación posthumana. Debussy, por ejemplo, en donde es posible escuchar la música serenamente, sin embriaguez y sin llanto. En la poesía estaría Mallarmé, dice Ortega, el libertador que devolvió al poema su poder aerostático y su virtud ascendente. Allí, el poeta empieza donde el hombre acaba. Debe inventar lo no existente, añadir a lo real un irreal continente. Un autor es el que aumenta la realidad, por ello, en el poeta reinan las negaciones hasta de sí mismo. Debe eludir, anular el hombre que es, hasta quedar convertido tan solo en una voz anónima. El canto general. Cito Ortega. Desaparecer, volatilizarse y quedar convertido en una pura voz anónima que sostiene en el aire las palabras, verdaderas protagonistas de la empresa lírica. Esa pura voz anónima, menos sustrato acústico del verso, es la voz del poeta que sabe aislarse de su hombre circundante. Fin de cita. En el arte nuevo se trata de una huida de lo humano. La metáfora, por ejemplo, es una de las formas de dicha huida, ya que permite referir lo que no se puede nombrar gracias al tabú, al miedo u horror de la realidad. Representa la sustitución de una cosa por otra de la que se quiere huir. Para deshumanizar a veces es suficiente como ver las jerarquías entre las cosas, un simple cambio en la perspectiva habitual, alterar las formas primarias de las cosas, como lo hacen el infra o suprarrealismo. Dice Ortega, los mejores ejemplos de cómo extremar el realismo se le supera no más que con atender lupa en mano a lo microscópico de la vida. Un ejemplo de ellos es Proust, Ramón Gómez de la Serna o el mismo Joyce. Refiriéndose a Proust, señala, por ejemplo, cito, tal de lo esencial que el latifundio de su libro tiene de común con la nueva sensibilidad es el cambio de perspectiva. Desdén hacia las antiguas formas monumentales del alma que describía la novela e inhumana atención a la fina estructura de los sentimientos, de las relaciones sociales, de los caracteres. Fin de la cita. Una realidad consecuente del arte contemporáneo. Vuelvo a citar a Ortega. De pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas. El artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los paisajes internos y subjetivos. Fin de cita. El arte se ha convertido en el drama real de las ideas, como ocurre en el teatro de Pirandello, que es un intento de deshumanización del arte. Frente a ello, el gran público no sabe cómo reaccionar, dice Ortega. Va buscando el drama humano que la obra constantemente desvirtúa, retira e ironiza, poniendo en su lugar, esto es, en primer plano, la ficción teatral misma como tal ficción. Al gran público le irrita que le engañen y no sabe complacerse en el delicioso fraude del arte, tanto más exquisito cuanto mejor manifieste su textura fraudulenta. Fin de cita. A fin de cuentas, Ortega entendió el movimiento del arte contemporáneo de manera clara, al sostener que se trataba en verdad de un antiarte, ya que no otra cosa es esa deshumanización que va en contra de lo que ha sido. Incluso llegó a entender detrás de ello, de esta actitud, un odio, como si Europa en su conjunto estuviera en contra de sí misma, de su propia historia y cultura, de su identidad. Frente a la seriedad del arte del pasado que se proponía salvar permanentemente a la especie humana,
Ortega vio en el contemporáneo una broma, una farsa, una ironía o parodia de sí mismo difícil de comprender para el gran público. Solo que esta farsa es algo serio en el arte. Es la forma de entenderse a sí mismo y asumir el distanciamiento que tiene con el gran arte. Muchas gracias.